La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y hasta ahora saludamos al economista Guillermo Herrera. Él es presidente de la Izquierda Democrática. Economista, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, un saludo cordial, gracias por la invitación. Economista, lo importante en estos momentos es poder llegar a acuerdos mínimos que sean de beneficio del país, que finalmente ceda la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo y se abran pues esos espacios de diálogo que son tan necesarios. Para este miércoles está pues prevista la reunión en Carondelet con el presidente Guillermo Lasso, con los legisladores de la Izquierda Democrática. Coméntenos un poco acerca de esto, qué expectativas se tienen, cómo va el proceso para poder llegar al consenso entre ambos. El día de ayer, domingo, mantuvimos un Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática que está conformado principalmente por nuestros dirigentes provinciales. Invitamos a nuestro líder Javier Hervas y también a nuestro bloque de asambleístas. Allí discutimos temas internos de nuestra organización, analizamos también temas fundamentales del bloque, decidimos ratificar la propuesta de la compañera asambleísta Yesenia Guamani como candidata a la segunda vicepresidencia de la República y en torno a una invitación realizada a nuestra organización por parte del Ejecutivo para tratar la propuesta de ley que hoy fue enviada a la Asamblea, el código o las reformas tributarias. Creo que en ese tema la postura de Izquierda Democrática es clara y precisa. Nosotros nos encasillamos dentro del centro izquierda y como tal nosotros constituimos una oposición informada, propositiva, mantenemos una independencia crítica con el gobierno y lo que usted ha dicho es lo que ha guiado las acciones de Izquierda Democrática. Necesitamos en los aspectos fundamentales del país llegar a acuerdos a través del diálogo, obtener los consensos necesarios entre los actores políticos, la ciudadanía, los sectores productivos y todos los involucrados para impulsar el desarrollo del país en un escenario post-pandemia. Sin embargo, ha sido difícil las últimas semanas la relación entre las dos funciones más importantes del Estado, la ejecutiva y la legislativa. Nosotros hemos interpuesto nuestras acciones con nuestros asambleístas, también lo hemos hecho como dirigentes del partido para lograr que haya un entendimiento y que este acuerdo inicial que mantuvimos entre el bloque de gobierno, Pachacuti e Izquierda Democrática, que sirvió para nombrar las autoridades de la Asamblea, vaya más allá y que podamos acordar las líneas, los ejes fundamentales en tema tributario. También el gobierno ha anunciado en tema laboral, creo que ahí va a ser necesario más amplia la discusión, bueno, y los temas fundamentales que necesita el país. Hablemos inicialmente sobre materia tributaria, porque ya está este proyecto económico urgente en la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de decir. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo que van ustedes a buscar en la reunión que van a mantener con el presidente de la República? Mire, desde que el gobierno hizo público el primer cuerpo legal que fue rechazado por el Consejo de Administración de la Legislatura, ya el equipo técnico de nuestro partido, junto con asesores de los asambleístas, realizamos una revisión detallada del contenido de este cuerpo legal y lo que es más importante, establecimos una línea de diálogo y comunicación con el Ministerio de Finanzas, con el señor ministro y su equipo técnico, de tal manera que nosotros hemos entregado información, propuestas valiosas para que la ley se estructura de una manera más adecuada. Le pongo un ejemplo, con información del Servicio de Rentas Internas, nosotros demostramos que lo más productivo para el país, lo más conveniente, era que se incrementen los impuestos para solventar esta crisis a través de los empleados que ganen desde los $3,500, que ese era el sueldo promedio, y no como pretendía el Ejecutivo desde una cantidad mucho menor. Con eso liberamos aproximadamente a unas 114,000 familias o 114,000 empleados que constituyen la clase media
y no les limitamos su capacidad de demanda, y de esa manera generamos un círculo virtuoso en la economía, porque ellos pueden demandar los productos que se generan en las empresas. Y le hemos dicho al ministro de Finanzas que los 70 millones de dólares que necesita fruto de esta medida de incrementar a $3,500 desde cuando se cobren los impuestos o el incremento, lo pueda hacer limitándose y sin eliminar el impuesto a las herencias, por ejemplo, y cobrando la deuda que tienen las empresas que tienen sentencias en firme para cobrar esas deudas que han sido identificadas por evasión tributaria. Es decir, tiene mecanismos, tiene una amplia gama de medidas el Ministerio de Finanzas, pero tomando en cuenta que debe protegerse las clases populares y sobre todo debe protegerse también a la clase media de la sociedad ecuatoriana. ¿Y cuál es su opinión con respecto al tema de las deducciones que se había también tratado inicialmente? Es decir, esto de alguna manera no perjudica a la economía, porque obviamente las personas lo que hacen es de alguna manera comprar algunos bienes, mover un poco el mercado para de esta forma, pues digamos, deducir su impuesto a la renta. Pero si ya no se lo va a hacer, ¿no considera usted que esto puede ser perjudicial? Por supuesto, usted ha señalado las cosas de una manera adecuada. Cualquier medida que se tome en este código tributario no debe tener únicamente un objetivo recaudatorio para las finanzas públicas, porque ese efecto puede generar en la economía en general, el circuito o el círculo económico. Usted ha dicho lo correcto: si las deducciones que hoy están en $14,000 aproximadamente, que eso motiva para que se hagan compras de ropa, también se establece un monto para medicamentos o intervenciones para educación, entre otros rubros, para alimentos. Si eliminamos o bajamos en una gran medida este monto de las deducciones, quienes se van a ver más perjudicados es la industria ecuatoriana. Va a bajar la cantidad de bienes que se demanden por concepto de deducción. Yo creo que esa medida no es adecuada. Hemos corrido algunos datos. Nosotros vemos que se podría bajar a unos $12,000, aunque no sería lo más adecuado, pero no a la cantidad que inicialmente propuso el gobierno. Ahora bien, el día de hoy se ha presentado la nueva propuesta a la Asamblea. Hoy mismo, en horas de la noche, vamos a revisar con nuestro equipo técnico. Mañana vamos también a proceder a actualizar un documento que le vamos a entregar al presidente de la República con las propuestas desde la visión de Izquierda Democrática, y que ojalá que este diálogo, esta discusión sea para obtener acuerdos y para obtener acciones concretas y firmes del gobierno, no como la acción que lamentablemente realizó el presidente de la República. Me refiero al congelamiento del precio de la gasolina, cuando en un caso eso le iba a consultar 8 meses y en el otro caso 2 meses. Bueno, antes de pasar a ese tema que es importante, ya que usted lo sacó a colación, le quería consultar si se van a generar estas mesas de diálogo siempre antes de que se remitan pues los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Esto se lo pregunto porque ese es justamente uno de los puntos que se conversó entre Pachacutic y el gobierno. Mire, esto es lo adecuado. ¿Cómo pretende el gobierno ecuatoriano entregar un cuerpo legal que no ha sido debatido, analizado y que no ha obtenido un mínimo de consenso? Entregar un documento que sale únicamente desde una visión técnica de los ejecutivos del Ministerio de Finanzas, creo que no es lo adecuado. Un diálogo amplio, no solamente con los sectores productivos del país, también con los sectores políticos, con quienes vayan a ser impactados directamente con las reformas legales, es fundamental. De esa manera el Ejecutivo va a obtener una base de apoyo en la Asamblea con las
bancadas que podríamos decir estamos dispuestas al diálogo, y también con la sociedad, indicando que las medidas van a tener cierto impacto. El gobierno no ha hecho eso, le falta una capacidad de gestión, de comunicación, de información, y la gestión política ha sido deficiente y por eso ha tenido los reveses que yo creo, en mi concepto, ha sufrido por no tener un canal adecuado al momento de presentar las leyes en la Asamblea. Entonces ustedes van a insistir también en ese punto. Pero por supuesto, es lo lógico, es lo normal que el Ejecutivo llame a mesas para construir las propuestas, o si no para construirlas, al menos para sociabilizarlas, para recoger las inquietudes, ya digo, de los sectores políticos, pero también de los sectores productivos, sociales, los que tengan que ver directamente con tal o cual ley, y luego de ese proceso sí entregarlo a la Asamblea para que se genere un debate más amplio y se pueda aprobar el cuerpo legal. Lamentablemente no lo ha hecho así. Ahora sí, conversemos acerca del tema del congelamiento de los combustibles, pero con un precio pues más alto del que estaba establecido ahora en el último aumento que se dio recién el 12 de octubre que inició. Son dos cosas en las que para mi concepto se equivoca tremendamente el gobierno, el Ejecutivo. La primera de ellas, cuando estuvimos dialogando permanentemente, nosotros sugerimos que uno de los interlocutores más importantes para lograr un consenso entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea que buscan construir una agenda de país sería Pachacutic, sería el presidente de esa organización, el señor Marlon Santi, que un actor clave es la presidenta de la Asamblea Nacional, y que nosotros como Izquierda Democrática vamos a proponer acciones, medidas para que pueda darse este diálogo. Esto surtió sus efectos, se reunió primero con la bancada de Pachacutic, me imagino que llegaron a un primer acuerdo, y al día siguiente el gobierno ecuatoriano hace un gran anuncio de que va a congelar el precio de los combustibles, y Pachacutic lo felicita. Una hora después, Pachacutic mira muy bien los detalles de ese anuncio del señor presidente y nos damos cuenta, o se dan cuenta, que en un caso se incrementa alrededor de 8 meses, de acuerdo a lo que se venía incrementando, y en el otro caso 2 meses más, es decir... Claro, en el caso del diésel subió 21 centavos, son aproximadamente 8 meses, porque era alrededor del 3% de incremento según el sistema de bandas, ¿no? Así es, y en el caso de las gasolinas, alrededor de unos 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? En el argot popular quiere decir un paquetazo de parte del gobierno. Entonces el mensaje de que va a congelar, pierde el gobierno la oportunidad de comunicar algo positivo, porque congelar es en este momento detener el incremento en el precio de los combustibles. No lo hace, se adelanta 8 meses en un caso, 2 meses en el otro, y se burla del pueblo ecuatoriano. Ese primer error. Segundo error, que es mucho más grave, a un interlocutor válido lo pone en aprietos, porque luego de hablar de llegar a un consenso, da una comunicación que es errónea, que afecta a Pachacutic y que le pone en aprietos con la CONAIE, que es la organización que agrupa a todos los sectores, incluido Pachacutic. Creo que esto no se hace. Deslegitimar la posición de un interlocutor válido es un error. Hacer un anuncio engañoso al pueblo ecuatoriano es un error. Entonces nosotros le exigimos al gobierno que el diálogo sea serio, sea coherente y sea con resultados, y el Ejecutivo que tenga una visión política mucho más amplia, que no únicamente ponga atención a lo que le dice el señor ministro de Finanzas. Él cumple su papel, él querrá recaudar más fondos para cubrir el presupuesto del Estado, pero hay que mirar de dónde se recaudan los fondos, que el incremento de los combustibles afecta al sector productivo y afecta a la clase media y a las clases populares. No se dan cuenta de eso, y algo que nació como una buena idea termina afectando al gobierno y termina afectando a quienes podrían ser sus principales aliados para impulsar los temas tributarios. Afectaría entonces a la clase trabajadora del país. ¿Ustedes van a tener en agenda este tema de los combustibles? Mire, nosotros le hemos dicho públicamente al gobierno que primero tiene que detener el incremento
periódico en el precio de los combustibles, entrar en una moratoria, le hemos llamado nosotros, y segundo, tiene que focalizar el precio porque realmente debe haber un subsidio para sectores importantes como el sector transporte, entre otros. El gobierno no hace caso de esta situación, pierde la capacidad de unir a más actores con su propuesta y tiene un manejo errado y equivocado en el tema de los combustibles. Y esto hay que decirlo claramente y nosotros lo vamos a manifestar en la reunión que tengamos con el presidente, porque una de las decisiones de nuestro Consejo Ejecutivo fue que asistamos a la reunión, que presentemos por escrito la propuesta en materia tributaria y que nuevamente le digamos al gobierno que fue un error este incremento abrupto en el precio de los combustibles, que debería rever y congelar al precio anterior del último anuncio del Ejecutivo. Además, con respecto, economista, el tema de la focalización de los combustibles, se ha considerado incluso abrirlo para el tema del transporte, no solamente para el transporte público, sino también para otras modalidades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros sectores? Otros sectores que también se verían afectados, ¿deberían ser considerados dentro de esta focalización por parte del gobierno? Mire, yo creo que lo importante es el equilibrio que debe encontrar las autoridades económicas del país y los responsables, porque por un lado está recuperar dinero para el fisco y eso también está muy bien, pero por otro lado también buscar el equilibrio exacto, ver cuáles son los sectores que deberían ser beneficiados de un subsidio, y siempre habrá sectores perdedores. Una medida no tiene grandes ganadores, pero lo importante, la visión de un gobierno es afectar lo menos posible a las clases populares. Para eso están las finanzas públicas, para redistribuir la riqueza. Si eso no se entiende, se bajará entonces se bajará la posibilidad que tenemos en este momento los ecuatorianos de hacer deducciones del impuesto a la renta. Si no se tiene claridad de que los impuestos deben ser progresivos, no se topará a las grandes empresas, se eliminará el tema del impuesto a las herencias, porque únicamente pagan los que más tienen, y se cargará el peso de la crisis en las clases bajas, y ahí Izquierda Democrática no lo permitirá. Esas son las líneas rojas que nosotros hemos mencionado. ¿A quién se debe Izquierda Democrática? Se debe a las clases populares y a la clase media del país. Ahora, economista, en otro tema, usted ya lo había mencionado al inicio de nuestra entrevista, ustedes nominaron a Yesenia Guamaní para ocupar la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, luego de que Bella Jiménez fuera destituida por el Parlamento, pero para esto se requiere de 70 votos, es decir, de mayoría absoluta. ¿Cree usted que cuenta en estos momentos con el respaldo necesario para lograrlo? Mire, nosotros hemos hablado con la bancada, con el PAN, nos han ratificado el apoyo. Y yo he hecho lo que me corresponde, me he reunido con mi par, que es el presidente de Pachacuti, también he conversado con la presidenta de la Asamblea Nacional y junto con nuestro jefe de bloque hemos hablado con el jefe de bloque de Pachacuti. Nosotros no tenemos por qué convencer individualmente a los asambleístas de estas líneas políticas. Tenemos un acuerdo firmado entre Izquierda Democrática y Pachacuti. Ahora yo estoy seguro que Pachacuti honrará sus acuerdos, honrará lo que firmó. Si no lo hacen, pues conoceremos en política quién cumple y quién no cumple. A Izquierda Democrática no le va a afectar mayormente conseguir o no conseguir ese curul. Si es importante para nosotros, hemos designado a una compañera que ha jugado un papel importante. Ella impulsó, por ejemplo, el juicio político al ex defensor del pueblo. Ha tenido un papel importante, pero si no logramos eso, la mayoría en el CAL peligrosamente podría irse hacia otro sector y se profundizaría la pugna entre el legislativo y el ejecutivo. Pero ahora depende de los miembros de Pachacuti si tienen la capacidad de cumplir con lo que firmaron. Yo confío, estoy seguro que sí, de las conversaciones que he tenido con mis pares, pero eso está por verse. Debe la presidenta de la Asamblea convocar, poner en el orden del día la nominación de la vicepresidenta y el país entero sabrá cómo actúan, si se respetan los acuerdos o no.
Ahora, igual entre las tres bancadas, usted tendrían en total 66 votos, porque son, si no me equivoco, son 46 de UNES, ¿cierto? Son 26 de Pachacutic y son 26 de Pachacutic, 14 de la Izquierda Democrática y 26 del BAN, es decir, son 66 en total, porque 46 son del correísmo, son de UNES, y el Partido Social Cristiano tiene 14, es decir, faltarían igual algunos votos para poder llegar a los 70 votos de mayoría absoluta. Sí, además hemos dialogado con otros sectores políticos, con algunos asambleístas también que no pertenecen a ningún grupo, y así es. Al menos de lo que hemos conversado, si Pachacutic se mantiene firme, nosotros no tendríamos ningún problema en que nuestra candidata pueda acceder al puesto de la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Nos quedamos entonces con eso, economista, y esperemos, como lo hemos conversado en esta entrevista, que a pesar de esas líneas rojas, a esas diferencias ideológicas que hemos revisado justamente ahora, pues se pueda llegar a consensos que son tan necesarios para el país. Sí, además, si me permite lo último, claro que sí. En el Consejo Ejecutivo identificamos un tema importante para el país, que es la lucha en contra de la inseguridad. Eso debería aprovechar el Ejecutivo para convocar a todos los sectores del país, a todas las funciones, incluidos los gobiernos locales, y todos, sin miramientos políticos, unir al país en torno a este gran problema y a esta grave crisis, y luego que eso sea la base para construir una agenda de país. Si la clase política del Ecuador no entendemos que en este momento de crisis debemos hacer esfuerzos para unirnos, no estamos dando la respuesta adecuada que requiere la sociedad ecuatoriana. Definitivamente la unión es importante en estos momentos para sacar adelante al país. Le quiero agradecer nuevamente al economista Guillermo Herrera, él es presidente de la Izquierda Democrática, por habernos acompañado pues en este espacio informativo. Muchas gracias.